Hola, buenos días. Les voy a grabar su clase por segunda vez porque la anterior me pasé de tiempo y no, no pude, no pudo subirse. Voy a tratar de irme un poquito rápido, ¿sale? Nos toca el tema de la medida. Este, Antes les hago el comentario. En esta ocasión, para esta semana únicamente su tarea sería la aplicación del juego estructurado, ya sea que consigan a una persona, a un niño, o si no, ya saben que ustedes tienen que hacer un video demostrativo de cómo funciona su juego estructurado. Y de ahí el siguiente material que nos toca es barajas, cartas matemáticas o barajas matemáticas, para que lo vayan haciendo también, ¿sale? A partir de la página 159 me parece que está. Bueno, ahorita les comento. El tema es desarrollo del concepto de medida. ¿Qué es medir? Comparar una magnitud con una unidad que se toma como patrón. Comparar, eso es medir. La medida es una magnitud, es el número de veces que la cantidad a medir contiene la unidad. La palabra clave en medir es comparar una cosa con otra. La palabra es comparar. ¿Qué es medir? Aquí nos da unos ejemplos. Cómo podemos medir a través de diferentes formas. En la longitud, con el metro, en la masa, a través del kilogramo, el tiempo en segundos y la temperatura en grados o Kelvin. ¿Qué es la medición? Es comparar. Otra vez vamos con la palabra clave, medición, comparar. Comparar. Comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud que elegimos como unidad. Al resultado de medir lo llamamos medida. Por ejemplo, yo tengo este celular y tengo una regla o un metro y yo lo voy a comparar con esta unidad que es el metro o la medida o el metro o una regla. Al compararlos, yo estoy llevando a cabo lo que es la medición, pero estoy comparando sobre una unidad ya establecida, que en este caso sería la regla o el metro, ¿sale? Las unidades de medidas, el patrón de medir le llamamos también unidad de medida. El patrón de medir sería en este caso, como les digo, el metro o una regla. Debe cumplir esas condiciones, ser inalterable. Esto es, no ha de cambiar con el tiempo ni en función de quién realice la medida. Estas unidades de medidas no pueden ser alterables, o sea, no pueden estar cambiando a cada rato, ya están establecidas. Por ejemplo, una regla o un metro no puede cambiar de medidas a cada rato, ¿no? Ya está establecida esa unidad. Ser universal, es decir, utilizada por todos los países lo utilizan, obviamente, nada más por el idioma cambian por ahí ciertas cosas, ¿no? Ha de ser fácilmente reproducible, porque obviamente no contamos con una, hay millones, ¿no? Reuniendo las unidades patrón que los científicos han estimado más convenientes, se ha creado los denominados sistemas de unidades. ¿Cuáles son esos sistemas de unidades? Lo que acabamos de ver, longitud, masa, tiempo y temperatura. Pero ahora lo importante de este tema y de los temas que hemos estado viendo es que esto es didáctica de las matemáticas y ustedes van a aprender cómo enseñar mejor las matemáticas a los niños. En este caso, hablando del tema de medida, vamos a ver cómo aprende un niño a medir, cómo le vamos nosotros a enseñar también a medir, ¿sí? Y para que esto obviamente se plasme en todos los materiales que ustedes están elaborando o ya han elaborado. Primero, ¿cómo aprende un niño a medir? Primero comienza con la percepción de lo que debe ser medido, por lo que es indudable que algunos atributos puedan ser percibidos más sencillamente que otros. Después, habiendo percibido alguna propiedad que algún objeto o de alguna forma, ésta se compara con otros objetos que tienen la misma propiedad. La comparación de dos cosas es adecuada cuando deseamos hacer enunciados de equivalencia o no equivalencia. Es más alta que yo soy más alto que mi hermano, etc.
Estas comparaciones resultan en algún momento insuficientes, por lo que se necesitan patrones que permitan la comparación. Por ejemplo, el largo de la mano o el pie, que son los patrones o unidades no convencionales, son útiles para la comparación, pero también son insuficientes. Pero el sistema de unidades de medidas permiten a una persona comunicar una medida a otra de un modo abreviado, así como medidas precisas y consistentes. Bueno, ¿cómo aprende un niño a medir? Definitivamente a través de comparaciones. Comparándose a lo mejor en estatura con su compañerito, a lo mejor en peso, a lo mejor en distancia. Primero utilizan diferentes formas del cuerpo para medir, a lo mejor con los pies, por contar la distancia con los pies o con la mano, no sé, pero llega el momento en que eso ya es insuficiente, ese tipo de medidas que son las convencionales o arbitrarias, las que utilizamos con nuestro cuerpo o con cualquier otro objeto que queramos medir. Y es cuando ya se hace necesario los sistemas de unidades que se establecen o establecidos. ¿Qué debe de hacer el profesor para facilitar la habilidad de medir en un niño? Debe de proporcionar muchas herramientas estándares para el uso de los niños. ¿Cuáles son esas herramientas? Reglas, metros, cintas métricas, escalas, papel de cuadrícula y vasos de medir. Son las herramientas que se deberían de incluir en todas las aulas de los niños de temprana edad y deben ser animados a usarlas como ellos prefieran. E igualmente, los profesores u adultos deberían hacer el uso apropiado de ellas. Se sugiere que en cada aula de niños de temprana edad, estamos hablando de preescolar o kinder, debe de haber reglas, metros, cintas métricas, escalas de papel, cuadrícula y enseñarle a los niños cómo se usan, pero también dejarlos que ellos exploren y que también investiguen de qué otra manera pueden utilizarlo, ¿no? Que lo utilicen como ellos prefieran. Otra manera de ayudarlos a resolver o a que tengan la habilidad de medir es animarlos a resolver problemas de medida. Hay muchas oportunidades para medir, por ejemplo, lo que ocurre durante el día en el aula de niños de temprana edad, como medir la longitud de la clase o lo largo de la clase, cuánto se necesita de una alfombra nueva, usar el reloj para determinar cuántos minutos quedan hasta la comida, decidir si una pila de libros es demasiado pesada o muy alta o muy corta o muy baja, o cómo las carreras de autos entre coches del profesor y el de la clase ofrecen buenas oportunidades para medir justamente. Esto les animará a participar en su propia exploración de medidas, a animarlos a resolver problemas de medidas, hablarles sobre situaciones o problemáticas que manifiesten problemas de medida o hacer alusión. Por ejemplo, es recomendable que en un salón de clases siempre haya un reloj para que estén al pendiente de la hora a lo mejor de la comida o de la hora a lo mejor en que van a salir de educación física, pero medir, ¿no? Hacer alusión a diferentes problemas que tengan que ver con medida. Otra forma de facilitarle al niño cómo medir es aprovechar las experiencias para hablar de conceptos de medida. Existen muchas experiencias que conducen a conversaciones o modelaciones de conceptos de medida. La más obvia es la de tiempo, por ejemplo. Decidir cuánto tiempo queda en muchas situaciones son preguntas que son contestadas todos los días. Por esto, aprovéchate de estas preguntas cotidianas utilizando un temporizador que visualmente muestra el tiempo pasar, un temporizador visual y el uso de palabras de comparación para describir el tiempo ayudará a los niños a entender la medida de tiempo. Aprovechar experiencias que tengan que ver con el concepto de medida. Aquí vuelve a hacer alusión a tener un temporizador o un reloj para estar viendo y midiendo el tiempo que nos queda entre una actividad y otra. También sugiere que usemos el uso de un vocabulario de estimación. La mayoría de las medidas no necesitan ser exactas. A menudo una estimación basta para medidas de longitud, peso o capacidad. Los niños necesitan escuchar vocabulario de estimación, por ejemplo,
sobre, cerca, casi, en su contexto, en situaciones que reflejan la vida real. A lo mejor, Juanito, pásame la crayola verde más grande que veas. O pásame el lápiz que está en el cesto, el más pequeño. ¿Sí? Y así cosas, utilizar vocabularios que tengan que ver con la medida, que ellos hagan también estimaciones, que vean si es más grande, más pesado, más chico, si está sobre la mesa, si está cerca, si casi, utilizar ese tipo de vocabulario. Otra forma es asesorar el progreso de los niños y tu comprensión a través de observaciones y preguntas. Para asesorar el progreso que tengan los niños con medida, debes observar a los niños de manera consistente, cada 2 o 3 semanas. Observa a los niños en centros de interés y en entornos de grupos mientras usan herramientas para medir. Intentan colocar objetos en espacios específicos, usan vocabularios de medida, vierten agua o arroz en contenedores o usan los términos más grandes para describir algo. Bueno, aquí te sugiere que una vez que tú estás utilizando todas las formas para ayudarlo a medir, a cómo aprender a medir, debes de observar también el progreso del niño, ¿sí? ¿Cómo lo vas a observar? De manera consistente cada 2 o 3 semanas y incentivarlo a que a lo mejor en grupitos de niños sigan utilizando tanto el vocabulario como las herramientas, como las diferentes cosas que tú le estás dando para que el niño aprenda o se le facilite medir. Aquí te sugiere, por ejemplo, utilizar balanzas. A lo mejor algún día vas a llevar a la escuela una balanza o vas a hacer gusanitos como metros o vagones de trenecitos para ponerles actividades en las que ellos puedan medir. ¿Sale? Bueno, esto es a grandes rasgos el tema de medida, cómo enseñar a un niño a medir, y medir es comparar. Y obviamente ustedes va a haber el momento en que van a tener que plasmar, si se ha dado este tema de medir en alguno de los materiales didácticos que ustedes han realizado o si apenas se va a dar. Eso se va a ver reflejado en la ficha descriptiva del material o en los reportes que ustedes realicen de aplicación de sus materiales. Más adelante probablemente algún material de los que hicieron o de los que van a hacer tiene que ver con medir. ¿Sale? Entonces, a grandes rasgos ese es el tema. Ahora les voy a decir rápidamente cuál es la página para que vean sobre el siguiente material. Bueno, en su antología, en la página 129, página 129 de su antología, ahí viene lo que es barajas de cartas matemáticas para que se documenten para hacer este material. Son sencillas, la verdad. ¿Sí? Entonces, a partir de la página 129, perdón. Página 129. A ver, aquí está. Página 129, barajas de cartas matemáticas. Este sería el material, el siguiente material que van a hacer. Su tarea va a ser la aplicación del juego estructurado, ya sea con alguien más o una descripción de cómo es el juego por ustedes mismos, las barajas matemáticas y el foro. Nada más. ¿Sale? Bueno, espero que este video sí se pueda subir. ¿De acuerdo? Cualquier cosa estoy en el WhatsApp y ahí les aviso, ahí les estaré avisando todo, ¿de acuerdo?
Ok, gracias.